Vamos a hacer ahora unos ejercicios de ejemplo, que de alguna manera tienen muchos apartados para que veáis la cantidad de cosas que se te pueden pedir en un ejercicio, tanto de recta de calibrado, donde se representa señal frente a concentración y después se mide un problema y se interpola en la recta, como de problemas de adiciones estándar, donde vamos añadiendo distintas cantidades de patrón a una misma cantidad de muestra problema en distintos matraces y después enrasamos y medimos la señal. Entonces representamos la señal generalmente frente al volumen de patrón añadido. Y de ahí podemos sacar también la concentración de la muestra problema. Entonces, son tres ejercicios. El primero es de recta de calibrado, el segundo es de adiciones estándar y el tercero vuelve a ser de recta de calibrado. El primero y el segundo lo haré con bastante detalle y el tercero, como es muy parecido al primero, los dos son de recta de calibrado, como es muy parecido, pues en el tercero iré más rápido, prácticamente poniendo los resultados, ¿no? De manera que os sirva a vosotros de ejercicio de prueba, lo hagáis por vuestra cuenta y veáis efectivamente que sabéis hacerlo, y bien. Además os hago una advertencia, antes de ver estos vídeos yo en vuestro lugar intentaría resolver el ejercicio por mi cuenta para ver hasta dónde soy capaz de llegar yo solo. Y de esa manera veo qué conceptos tengo ya claros y qué conceptos pues tengo que reforzar. Daos cuenta que ya hemos hecho ejercicios de ejemplo tanto de recta de calibrado como adiciones estándar. Luego deberíais estar ya capacitados para hacer estos ejercicios. Así que mi recomendación es que primero lo intentéis por vuestra cuenta y ya después, si no os sale o si queréis confirmar alguna cuestión, pues ya veáis el vídeo. Muy bien, empezamos por, los enunciados de estos ejercicios los tenéis en el PDF de la tercera parte del tema 1. Las tres últimas diapositivas son justamente los enunciados de estos problemas. Bien, el primero que vamos a hacer es el ejercicio que he llamado 1.12, es de una lista de problemas, es el ejercicio 12. Muy bien, nos dice: en la calibración de un método instrumental para la determinación de la especie X, estoy viendo cómo mi dispositivo instrumental me da una señal que yo puedo poner en relación con la concentración de una especie. En este caso le llamo X, la especie que sea, ¿no? Es una especie que está en disolución acuosa y se obtuvieron los siguientes datos. Os recomiendo que tengáis el enunciado delante porque es una tabla grande. La primera columna que aparece es la concentraciones conocidas de la especie X en partes por millón. Son concentraciones conocidas porque la he preparado a partir de un patrón, y entonces me dan esas concentraciones y me dice, vamos a escribirlo aquí, la concentración en ppm de una cierta especie, primero de concentración 0, después de concentración 2, de concentración 6, de concentración 10, 14 y 18. Y en esa tabla nos dicen también el número de veces, de repeticiones que hemos hecho, el número de veces que hemos medido cada disolución. Por ejemplo, esta de concentración 0 significa que es el blanco no tiene nada de la especie X, luego es el blanco. Pues nos dice esa tabla que he medido el blanco, ¿vale? Lo llama número de repeticiones. Pues el blanco, he medido su señal, la he medido 25 veces. Esto suele ser así, el blanco suele intentar determinarse con bastante precisión y exactitud
porque justamente del blanco va a depender el límite de detección. ¿Vale? Entonces nos conviene tenerlo muy bien calibrado, estandarizado, el blanco, ¿no? Bien, y las siguientes disoluciones, cada una se mide 5 veces. Esta medí su señal 5 veces, de esta también medí 5 veces, de esta también, de esta también y de esta también. De cada una de ellas repetí la medida 5 veces. Cada vez me dio un valor parecido al anterior, pero ligeramente distinto. Es el famoso error aleatorio, ¿no? Que no podemos controlar. Y finalmente hago la media. Hago la media de estas 25 medidas, que por tanto es un valor mucho más fiable que una medida individual. He medido 25 veces y he hecho la media. Y entonces el valor medio de la señal, ¿vale? El valor medio de estas 25 medidas del blanco dio 0,031. Bueno, pues esa es la señal que tomo como señal del blanco. De la siguiente muestra es 0,173, de la siguiente muestra es 0,422, de la siguiente 0,702, 0,956 y 1,248. Muy bien. Ya tenemos por tanto las señales, son unas señales fiables porque he medido varias veces cada muestra y he promediado. Muy bien, pues esas son las señales promedio. Y además, como he medido varias veces y he promediado, puedo hacer el cálculo estadístico y saber cuál es la desviación estándar de esa señal. Así, en la última columna veréis que aparece la desviación estándar. Desviación estándar de la señal. Por tanto, las desviaciones estándar de la señal son 0,0079, 0,0094, 0,0084, 0,0084, otra vez, 0,0085 y 0,0110. Estas son las desviaciones en esta señal. Yo he medido esta muestra 5 veces, por tanto con pequeñas variaciones. Esta es la media de esas 5 medidas y esta es la desviación estándar de esas 5 medidas. Así que esto, como es desviación de la señal, tiene unidades de señal. ¿Vale? Unidades de señal. Aquí, por ejemplo, tengo una tabla antigua que pone que esto es ppm, eso es falso, es la desviación estándar de la señal, luego tiene las mismas unidades que la señal. Muy bien, bueno, pues a partir de estos valores nos pueden pedir un montón de cosas. En primer lugar, como sabemos cómo varía la señal del instrumento en función de la concentración, lo primero que nos van a pedir, obviamente, es la recta de calibrado, la recta de calibrado. La relación entre señal y concentración. Nos dice el apartado A justamente eso: obtenga por el método de mínimos cuadrados la recta de calibrado. Por el método de mínimos cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que estos son los valores de la concentración, son los valores de X, los valores de la señal son los valores de Y, y a partir de ahí tendría que construir la columna de X cuadrado, de Y cuadrado y la columna de X por Y. ¿Vale? La columna de X por Y. Bien, eso ya no lo voy a hacer aquí en la pizarra, eso lo dejo como ejercicio a cada uno. Habría que poner una columna de X cuadrado, una columna de Y cuadrado y una columna de X por Y. Y sumar cada columna, de tal manera que sepa cuánto suman las X, cuánto suman las Y, cuánto sumas las X cuadrado, cuánto suman las Y cuadrado y cuánto suman las X por Y. Ya hicimos un ejercicio de este tipo. Bien. Y entonces, aquí os voy a poner sencillamente lo que dan los parámetros que tenéis que calcular. ¿Vale? Por ejemplo, el parámetro SXX, que se calcula, como ya vimos en un ejercicio de recta calibrado, bueno, de mínimos cuadrados en general, ¿no? Es la suma de las X cuadrado menos la suma de las X, ese sumatorio elevado al cuadrado, partido por N. En nuestro caso, cuando se hacen los cálculos, SXX sale
243,33. Si hacemos el cálculo para el parámetro SII, nos sale 1,094. Si hacemos el cálculo de SXI, nos sale 16,313. Todo eso calculado a partir de los sumatorios de cuánto suma X, cuánto suma Y, cuánto suma la columna de la X cuadrado, cuánto suma la columna de las Y cuadrado, cuánto suma la columna de las X por Y. Muy bien, como ya hicimos en anteriores ejercicios, ¿de acuerdo? Eso ya lo hacéis por vuestra cuenta y comprobáis que efectivamente os salen esos valores. Del mismo modo podremos calcular el valor medio de Y, que sería pues este sumatorio, 2, 3, 4, 5 y 6. La suma de esos 6 valores dividido entre 6. Hacemos la media y sale 0,589. La I, como es la señal, pues tendrá unidades de señal. No me la dan, tampoco me hace falta. Los valores, el valor medio de X, pues será la suma de las X entre 6. Como tengo 6 valores, pues la suma entre 6 me da la media. Y el valor medio de X sale 8,33. 33 periódicos, ¿vale? X tiene concentración y tiene unidades de ppm. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos esos datos, SXX, SY, SXY, Y media y X media. Siempre se empieza así cuando tengo que determinar la recta de calibrado o la recta en adiciones estándar, me da igual. Siempre que aplique el método de mínimos cuadrados para obtener la ecuación de la recta, lo primero que hay que hacer es calcular esos valores. Y a partir de ello ya podemos obtener todo lo que necesitamos. Nosotros estamos interesados en la recta de calibrado, es decir, la relación entre la señal y la concentración. ¿De acuerdo? De aquí vamos a obtener una ecuación que será señal igual a una pendiente por la concentración más B, que es la ordenada en el origen. La ordenada en el origen. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo obtenemos la pendiente y la ordenada para saber la ecuación de la recta? Pues a partir de estos datos ya sabemos que se obtiene de un modo muy fácil. M es siempre SXY partido SXX. Ya os dije que no hacía falta saberse estas fórmulas de memoria, que yo todas estas fórmulas lo que tenéis que saber es cómo se usan, pero todas estas fórmulas os las daría yo en un formulario. Entonces, aplicando aquí los valores, SXY es 16,313 y SXX es 243,33 y entonces la pendiente sale 0,06704. No sé exactamente hasta qué decimal puedo expresar, con lo cual escribo como mínimo, ya os lo dije, ¿no? Dejar como mínimo 4 cifras, los ceros a la izquierda no cuentan, para tener margen, Ya después vendrá el error con los recortes, me tendré que quedar pues por aquí o por aquí, pero que no pierda información. Muy bien, pues eso sería la pendiente. La pendiente tiene unidades, Si esta es la ecuación de la recta, nosotros sabemos que la señal pues tiene unidades de señal. Y como es una suma de dos cosas, esos dos elementos tienen que tener también unidades de señal para poder sumarse y que me dé señal. Así que la ordenada sé que tiene unidades de señal y este producto tiene que tener unidades de señal. Para que este producto de la pendiente por la concentración tenga unidades de señal, la concentración tiene unidades de ppm, eso me lo ha dado la tabla, la concentración ppm. Pues, ¿qué unidades tendrá que tener la pendiente? Si me tiene que dar señal, pues tendrá que estar señal arriba, alguien tiene que poner aquí la unidad de señal, y que esté dividido por ppm. De esa manera, al multiplicar la pendiente por la concentración, ppm se me va con ppm y me queda unidades de señal. Señal más señal me da efectivamente señal. Así que la pendiente en una recta de calibrado tiene unidades de señal partido concentración, en este caso señal partido ppm. Lo ponemos aquí, la
pendiente tiene unidades. Señal partido ppm. Fantástico. ¿Qué nos queda para conocer la ecuación de la recta? Pues nos queda la ordenada en el origen, b, que siempre se calcula como el valor medio de y menos la pendiente por el valor medio de x. Así que sustituimos, en nuestro caso, el valor medio de y lo tenemos ahí arriba, menos la pendiente, que lo acabamos de calcular, 0,06704, que multiplica a el valor medio de x, que es 8,33. Bien, y al hacer eso, resulta que la ordenada en el origen de esta recta nos sale 0,03001, ¿vale? Y la ordenada tiene las mismas unidades que la señal. Perfecto. De nuevo, yo no sé hasta qué decimal puedo expresar, pero como hemos hecho antes, me quedo al menos con 4 cifras. Los ceros a la izquierda no cuentan. En cuanto aparece el primer número distinto de 0, a partir de ahí ya todos son cifras. ¿Ok? Yo tengo 1, 2, 3 y 4 cifras. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues con esto ya tendríamos la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los datos, que es lo que nos pide el apartado A. Obtenga por el método de mínimos cuadrados la recta de calibrado. Bien. Si no nos pidieran nada más, pues ahí lo podríamos dejar, esa sería nuestra recta. Realmente no sabemos hasta qué decimal podemos expresarlo, pero tenemos un conocimiento, pues eso, aproximado del valor. Sin embargo, en el apartado B nos piden que calculemos la desviación estándar de la pendiente y la desviación estándar de la ordenada. Y además nos piden que las expresemos correctamente. Bien, eso implica que una vez que calcule la desviación estándar de cada una, multiplicaré por 3 para que me dé el error absoluto al 99% de certeza, y 3 veces desviación estándar es el error absoluto, que es ese más menos que hay detrás de cada magnitud, ¿vale? En este caso de la pendiente o de la ordenada. Bien, vamos a hacer los cálculos, por tanto, de las desviaciones estándar. Voy a borrar esta tabla enorme. Bueno, voy a dejar... no tenía que haber borrado la tabla porque tenemos que usar todavía los valores de la desviación estándar, pero bueno, con que vosotros tengáis esa tabla a mano es suficiente. Bien, entonces vamos con el cálculo de las desviaciones estándar. Para poder calcular la desviación estándar de la pendiente y de la ordenada, que me piden en el apartado B, lo primero que hay que calcular, como siempre, es la desviación estándar de la regresión, ¿vale? Que sigue una fórmula que es SII menos m cuadrado por SXX. Y eso está dividido por n, que es el número de puntos, menos 2. En nuestro caso son 6 puntos. Bueno, esto va a ser 6 menos 2, esto va a ser 4. SII, pues SII, aquí tenemos el valor. M cuadrado, pues aquí tenemos el valor de m, y lo que hacemos es elevarlo al cuadrado. Y SXX, aquí tenemos el valor. Luego solo tenemos que sustituir, hacer esas operaciones y la raíz cuadrada, y entonces nos sale que la desviación de la regresión es 0,01087. Una vez que tenemos la desviación de la regresión, ahora ya podemos calcular la desviación de la pendiente y de la ordenada. La desviación de la pendiente. La desviación de la pendiente es la desviación de la regresión, que la acabamos de calcular, entre la raíz de SXX. Luego esto sería igual a esto que me ha salido aquí, dividido la raíz de SXX. ¿Vale? Sustituyo aquí. Y entonces al hacer esos cálculos, esto sale 0,000, por lo cual hasta ahora no tengo ninguna cifra, 697. Bueno, pues esa es la desviación estándar de la pendiente. Como nos piden que expresemos de modo correcto el resultado final de la pendiente, pues eso implica calcular el error absoluto. Entonces calculamos el error absoluto de la pendiente. El error absoluto, si queremos
si queremos un 99% de certeza, el error absoluto es aproximadamente 3 veces desviación estándar, con lo cual en nuestro caso sería 3 por 0,000697 y eso sale 0,00209. Como esto es el error, sabemos que el error solo se puede expresar con una única cifra, salvo que sea un 1, en cuyo caso cojo la cifra siguiente y ya me paro, sea cual sea la siguiente, me paro. Bien, en este caso la primera cifra que aparece es un 2, entonces cortamos por aquí y como el primer número que dejo de escribir es un 0, es menor que 5, pues directamente redondeo. Y entonces el error es 0,002. Este sería el error en la pendiente. Tienen las mismas unidades que la pendiente, ¿eh? Siempre tanto la desviación estándar como el error de una magnitud tienen las mismas unidades que esa magnitud. En este caso, como es de la pendiente, pues las unidades de la pendiente. Bien, entonces el modo correcto de expresar la pendiente sería el valor que hemos obtenido, lo voy a escribir primero entero y después hago el recorte, 0,06704 más menos el error, 0,002, seguido de las unidades en que se expresa la pendiente, que en este caso es unidades de señal partido ppm. Bien, ¿qué falta aquí para expresarlo de modo correcto? Pues me fijo en el error y veo que el error lo estoy cometiendo en el tercer decimal. De manera que me vengo aquí y digo tercer decimal, pues esto es un decimal, dos decimales, tres decimales. Aquí, en el tercer decimal, ya tengo una duda de más menos 2, con lo cual no tiene sentido que siga escribiendo el número. Así que de este número, el 0 y el 4 desaparecen y el modo correcto de expresar el resultado sería este. 0,067 más menos 0,002 seguido de las unidades señal partes por millón. ¿Vale? Bien, pues ahora hay que hacer lo mismo, pero para la ordenada. Bien, ¿cuál es la desviación de la ordenada? Pues la desviación de la ordenada sigue una fórmula que es la desviación de la regresión, que es lo primero que hemos calculado aquí, que multiplica a la raíz de 1 partido n, que es el número de puntos, en nuestro caso es 6, menos lo que sume la columna de las x, elevado al cuadrado, partido lo que sume la columna de las x cuadrado. ¿Vale? Sumo las x cuadrado y ese es el valor de abajo, y lo de arriba es lo que sumen las x, lo que sume el total, pues lo elevo al cuadrado. Muy bien. Bien, entonces esos valores los tenemos, lo hemos sacado de nuestra tabla, sustituimos y entonces veréis que la desviación estándar de la ordenada sale 0,0073. Muy bien, como nos piden que expresemos de modo correcto la ordenada, pues eso implica que tengo que calcular el error para ver hasta qué decimal puedo expresar la ordenada. Entonces calculo el error absoluto de la ordenada, que sería 3 veces la desviación estándar. Por tanto, 3 veces 0,0073 y eso sale 0,0219. De nuevo, el error solo se puede expresar con una cifra. Así que 0,0, la primera cifra es un 2, pues ahí corto. Y como el número siguiente es un 1, lo puedo borrar directamente y entonces el error me queda 0,02. ¿Vale? Tienen las mismas unidades que b. Tanto la desviación como el error siempre tienen las mismas unidades que la magnitud a la que acompañan. En este caso es la ordenada y por tanto tienen las unidades de la ordenada. Bien, el modo correcto de expresar la ordenada sería el valor que hemos obtenido, que lo tenemos aquí, el valor que hemos obtenido para la ordenada, seguido del error. Aquí ya voy a recortar directamente porque me fijo que el error está en el segundo decimal. Entonces, si el error está en el segundo decimal,
Aquí digo, este es el primer decimal, este es el segundo decimal, luego tengo que cortar por aquí. Y como lo siguiente es un 0, pues directamente lo escribo así. Sería 0,03, ese es el valor que he obtenido, más menos el error, la incertidumbre que tengo, que en este caso he calculado que es 0,02, con lo cual veis que estoy cometiendo un error muy grande, porque el valor es 0,03 y el error es 0,02. Seguido de las unidades, que tiene las unidades de la señal. Unidades de la señal. Perfecto. Bueno, pues con esto habríamos respondido al apartado B del ejercicio, que nos dice que calculemos la desviación estándar de la pendiente ordenada y la expresemos correctamente. Además, si os fijáis, una vez que hemos hecho este ejercicio, como ya sabemos con certidumbre hasta qué decimal puedo escribir tanto la pendiente como la ordenada, pues entonces puedo escribir la ecuación de la recta ya de un modo preciso y acabado. De manera que la ecuación de mi recta va a ser señal igual a pendiente, la pendiente es 0,067, sin ninguna cifra y ningún decimal más, esa es la precisión que tenemos, por la concentración de nuestra especie, expresada en ppm, la estamos expresando en ppm, más la ordenada que nos ha salido, 0,03. Así que esto sería, aquí lo tenemos, sería 0,03. Pues esta sería la forma acabada, expresado de un modo riguroso, de la recta de calibrado. Es decir, la relación entre la señal y la concentración en mi instrumento, en el instrumento que está midiendo la señal de disoluciones de una especie X. ¿Vale? Pues esta es la relación que hay entre la señal y la concentración. Perfecto. ¿Hace falta llegar siempre hasta aquí? No. Si no te piden que calcules la desviación estándar de la pendiente y la ordenada, pues entonces poned las cifras que quieras. Yo os aconsejo no quedaros con menos de 4, pero vamos, podéis poner 3 si queréis, y usaríais la recta pues con 3 cifras, ¿vale? Y ya está. Ahora, si el problema te pide que calcules la desviación estándar y el error de la pendiente y la ordenada, pues entonces sí que puedes escribir de modo exacto la ecuación de la recta, ¿vale? La ecuación de la recta. Solo con las cifras y decimales que te ha permitido el error de la pendiente y el error de la ordenada. Muy bien. Bueno, pues seguimos. El siguiente apartado del ejercicio nos pide que determinemos la sensibilidad del calibrado. Voy a borrar estos cálculos de desviación estándar. Y en el apartado C nos pide la sensibilidad del calibrado o sensibilidad de calibración. Bueno, sabemos, lo hemos visto en teoría, que la sensibilidad del calibrado o sensibilidad de calibración, que la define la UPAC, es sencillamente la pendiente de la recta de calibrado. Luego, la respuesta al apartado C es directamente voy a la recta de calibrado, me fijo en la pendiente y eso es la sensibilidad del calibrado. Luego, en nuestro caso sería 0,067 seguido de sus unidades, que ya hemos visto que es señal partido ppm. Esta es la pendiente. Luego, esta sería la sensibilidad del calibrado, así de sencillo, no hay que hacer ni siquiera un cálculo, ¿vale? Sería una pena que esto cayera, por ejemplo, en un examen y por no saber qué es la sensibilidad del calibrado, pues te perdieras lo que valga la puntuación de ese apartado, ¿no? Que es sencillamente la pendiente de la recta calibrada. Muy bien, en el apartado D es determine la sensibilidad analítica, es otro modo de medir la sensibilidad. Determine la sensibilidad analítica para las concentraciones de 6 y 18 ppm. Bueno, la sensibilidad analítica gamma se calcula como el cociente entre la pendiente de la recta de calibrado y la desviación estándar de la señal, ¿vale? Por lo tanto, depende de cada concentración, pero claro, cada disolución con su concentración determinada, cada disolución la he medido varias veces, 5 veces, lo habéis visto en la tabla, 5 veces, y he promediado, y he calculado la desviación estándar de esa señal.
la señal de esa disolución. Luego es la desviación estándar de la señal de esa disolución. Luego esto va a ser diferente para cada concentración. Por eso el ejercicio nos lo pide para dos concentraciones determinadas, en particular para la de 6 y la de 18. Bueno, pues vamos a aplicarlo. Venga, para la concentración de 6 ppm nos vamos a la tabla y decimos, bueno, primero la pendiente es la pendiente de la recta calibrado, eso es igual para todas, 0,067 con sus unidades. Es la pendiente, luego tiene señal partido concentración, en este caso señal partido ppm, dividido desviación estándar de la señal. Entonces nos vamos a la tabla, nos vamos a la fila de la concentración de 6 ppm, que es la tercera fila, ¿no? La primera es la de concentración 0, la segunda concentración 2 y la tercera fila es concentración 6. Y en esa fila me voy a la cuarta columna. La cuarta columna de esa fila, efectivamente, es la desviación estándar de la señal. Y lo que nos dice la tabla es que para la concentración de 6, la desviación estándar de la señal es 0,0084. Así que ponemos aquí 0,0084. Como es la desviación estándar de la señal, tiene unidades de señal. Así que si os fijáis, unidades de señal de aquí arriba y unidades de señal se me va, ppm pasa abajo y cuando hago esta división sale 7,98 con unidades de ppm, ppm menos 1, ppm menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una disolución de una concentración en torno a 6 ppm, lo hemos calculado para la concentración de 6 ppm, una disolución que tenga una concentración parecida, ¿cuánto varía la señal por cada ppm de concentración? ¿Vale? O sea, si cuando estoy en 6 ppm paso a 7 ppm, ¿cuánto varía la señal como consecuencia de haber incrementado en 1 ppm la concentración? Pues lo que te dice la sensibilidad analítica es que aumentaría en 7,98, ¿vale? Por cada ppm de más que tú pongas, la señal crece a ritmo de 7,98, ¿vale? Bueno, pues esa es la sensibilidad que tenemos en el rango de concentraciones en torno a 6 ppm. Bien, y vamos a calcular también la sensibilidad analítica para la disolución de 18 ppm, de manera que la sensibilidad analítica en las proximidades de esta concentración sería la pendiente de la recta calibrado, 0,067, tiene unidades de señal partido ppm, dividido la desviación estándar de la señal. Entonces, de nuevo, nos vamos a la tabla, y en la tabla de datos, la última línea de todas de la tabla, la última línea, es justamente la que corresponde a la concentración de 18 ppm. Bien, y en esa última línea me voy a la última columna, que me da la desviación estándar de la señal. Y resulta que la desviación estándar es 0,0110. Como es la desviación de la señal, tiene unidades de señal. Así que señal se me va con señal. Y al hacer esa división sale 6,09 ppm menos 1. De nuevo, lo que significa esta sensibilidad es que ahora en este rango de concentraciones, en torno a 18 ppm, si crece en 1 ppm la concentración, la señal crece en 6, ¿vale? En 6 unidades. Bueno, pues eso es la sensibilidad analítica. Perfecto, para esas concentraciones. Bueno, y con eso habríamos respondido a el apartado D. El apartado E. El apartado E nos pide que calculemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación para las concentraciones de 2 y 18. Bien, voy a borrar los apartados C y D. Y nos pide el coeficiente de variación. Bueno, el coeficiente de variación
es la relación que hay entre la desviación estándar y la magnitud a la que acompaña, ¿vale? Desviación estándar y la magnitud a la que acompaña, multiplicado por 100, o sea que se expresa en tantos por ciento. Bien, entonces en nuestro caso, el único, vamos a ver la concentración en la que es decir, pues, nos lo piden la de 2 ppm, pues 2 ppm, me lo piden de 18 ppm, pues 18 ppm, ahí no hay variación que valga, ahí no hay desviación estándar, no hay nada. Lo único que hay variación es en la señal de esa disolución, que yo la he medido 5 veces y cada vez me ha dado un resultado ligeramente distinto. Entonces ahí sí que hay desviación. Luego el coeficiente de variación se refiere al coeficiente de variación de la señal. Por tanto, sería comparar la desviación estándar de la señal respecto al valor de la señal, la desviación respecto al valor de la señal, y lo multiplico por 100 para ver cuál es el coeficiente de variación en tantos por ciento. Entonces, si lo aplicamos al caso de, nos lo pide el ejercicio para la disolución de 2 ppm, pues el coeficiente de variación en la señal sería desviación estándar de la señal. Pues la concentración de 2 ppm en la tabla es la segunda línea, la segunda fila. Y la desviación estándar es la última columna, o sea que la segunda fila me voy al final del todo y me dice que la desviación es 0,0094. Como es desviación de la señal, tiene unidades de señal. Bien, dividido entre la magnitud a la que corresponde esa desviación. Como es la desviación de la señal, pues eso corresponde a la señal. Entonces, para esa misma fila, la concentración de 2 ppm, me voy a la tercera columna. La tercera columna efectivamente me da la señal, de esa disolución, ¿vale? Y en este caso, la señal es 0,173. Esta es la señal que dio esta disolución y esta es la desviación estándar que corresponde a esa señal. Entonces, señal se va con señal, esto se multiplica por 100 para que quede en tantos por ciento y resulta que esto sale 5,4%. 5,4%. Luego, cuando yo mida la señal de una disolución en el entorno de 2 ppm, sé que voy a tener un coeficiente de variación, una especie de incertidumbre en la señal de en torno a un 5%. Bueno, pues eso es lo que tenemos, con el dispositivo instrumental que estamos empleando. Y si hacemos el cálculo para 18 ppm, para la disolución de 18 ppm, pues el coeficiente de variación saldría desviación estándar de la señal. Bueno, pues me voy a la tabla, la línea de concentración 18 ppm, la disolución de 18, es la última línea, y la tercera columna me da cuánto salió la señal de esa disolución, y la cuarta columna me da cuánto fue la desviación estándar de esa señal. Así que la desviación sale, según la tabla, 0,0110 y la señal de esa disolución es 1,248, que lo multiplicamos por 100 y entonces el coeficiente de variación en ese intervalo de concentración en torno a 18 ppm, el coeficiente de variación en la señal es de 0,88, o sea 0,9%. ¿Veis? ¿Qué significa esto? Pues que estoy midiendo con más precisión una señal a concentraciones mayores. En particular, cerca de 18 ppm, la variación en la señal, expresado en porcentaje, es en torno al 0,9%, mientras que el coeficiente de variación para concentraciones pequeñas, en el entorno de 2 ppm, la señal me varía entre una medida y otra, pues en torno al 5%, en torno al 5%. Muy bien, con eso habríamos respondido al apartado E. Y por último, nos pide el ejercicio, en el apartado F, nos dice cuál es el límite de detección del método, y también pregunta el límite de cuantificación. Vale.
límite de detección y límite de cuantificación. Voy a borrar aquí. Y obtenemos lo siguiente. Bueno, el límite de detección, ¿qué es? El límite de detección, ya lo hemos visto en teoría, es la concentración mínima que yo puedo detectar de un modo fiable con mi instrumento, ¿vale? Es decir, por debajo del límite de detección, por debajo de esa concentración mínima, ya son concentraciones tan pequeñas para mi dispositivo instrumental que no es capaz de distinguirlas con claridad. Entonces cometería mucho error, se me confundiría con el ruido. ¿Cómo calculamos la concentración mínima que puede detectar un dispositivo instrumental? Pues eso también lo hemos visto en teoría, que la concentración mínima que puede detectar, y esto es el límite de detección, la concentración mínima, si lo queremos para un 99% de certeza, sería tres veces la desviación estándar del blanco partido la pendiente de la recta de calibrado. ¿De acuerdo? Siempre se calcula así. Entonces, tendríamos, en nuestro caso sería 3 por... ¿Cuál es la desviación estándar del blanco? Pues nos vamos, el blanco es, en la tabla aparece en la primera línea de concentración 0 en la especie X, ese es el blanco, concentración 0, pues el blanco. Y me voy a la última columna de esa fila que me da la desviación estándar. Entonces resulta que la desviación estándar en la señal del blanco es 0,0079. Es la desviación estándar de la señal, luego eso tiene unidades de señal. Y ahora, la pendiente de la recta de calibrado, pues la pendiente de la recta de calibrado nos salió 0,067 y la pendiente tiene unidades de señal partido ppm, así que señal se va con señal y este ppm que está aquí dividiendo pasa arriba, con lo cual la concentración me va a venir dada, como no puede ser de otra manera, en las unidades que estamos empleando para la concentración, en este caso ppm. Hago esta cuenta y entonces me sale 0,35 ppm. Con mi dispositivo instrumental, a la vista de los datos que hemos obtenido, podemos afirmar que no vamos a poder detectar concentraciones con fiabilidad, no vamos a poder detectar concentraciones por debajo de 0,35 ppm. Así que si la muestra problema que yo quiero determinar preveo que tiene una concentración inferior, no puedo usar este método, porque no voy a verla, ¿eh? En cambio, si la concentración de mi muestra problema sé que va a estar por encima de ese valor, pues entonces puedo emplear este dispositivo instrumental, esta técnica instrumental para medir, porque podré verla con claridad. Está por encima del límite de detección. Muy bien, y nos pedía también el ejercicio el límite de cuantificación, que en inglés es Limit of Quantification, ¿vale? LOQ, y se define como 3,3 veces la concentración mínima, ¿vale? Entonces, el límite de cuantificación, de alguna manera, es el límite inferior de la recta de calibrado, ¿eh? La recta de calibrado, pues yo digamos que puedo empezar a usarla con fiabilidad a partir de lo que me dé esto, Entonces, en nuestro caso sería 3,3 por la concentración mínima, que es 0,35 ppm, y eso sale pues 1,16 ppm, ¿vale? Así que mi recta de calibrado, el rango útil sería a partir de 1,16 ppm. De ahí hasta que ya la recta deje de comportarse como recta y se desvíe de la línea ya, pero eso no me dan el dato, con lo cual a mí solo me han pedido el limit of quantification, ¿no? el límite de cuantificación, que nos ha salido para nuestro dispositivo instrumental, que es 1,16 ppm, ¿vale? Y con esto pues habríamos resuelto el ejercicio 1.12, que está centrado en una recta de calibrado. ¿Qué se podría añadir a este ejercicio? Pues a este ejercicio se podría añadir, por ejemplo, que ahora me digan, se mide una muestra problema
que dio una señal de 0,517. ¿Vale? ¿Cuál es la concentración de la muestra problema? Pues entonces yo tendría que esa señal de la muestra problema que me han dado, 0,517, sustituirla en la ecuación de la recta y despejar la concentración. Y esa sería la concentración que tendría la muestra problema. ¿De acuerdo? Bien. A la vez también me podrían pedir que calculara la desviación estándar de esa concentración. Pero eso son cuestiones, en este problema no me lo piden, y en el tercer ejercicio sí que lo piden, ¿vale? Entonces eso lo veremos en el tercer ejercicio. Pero ya veis que en un problema recta calibrado se pueden preguntar cantidad de cosas. Todas las que hemos visto aquí, que atañen exclusivamente a la recta calibrado, y un montón de criterios de selección como sensibilidad, límite de detección, coeficiente de variación, etcétera, etcétera. Y también nos pueden dar la señal de una muestra problema, interpolarla y sacar la concentración del problema. O sea que si cae un ejercicio de recta calibrado, se pueden preguntar cantidad de cosas. Muy bien, con esto hemos terminado este ejercicio y pasamos al siguiente. Vamos a hacer ahora el ejercicio que he llamado 1.11. 1.11. Es un ejercicio de adiciones estándar. Eso el enunciado no lo dice explícitamente, pero se deduce cuando uno lee el enunciado, ¿no? Y te dice que en varios matraces aforados de 50, ya te está hablando de varios matraces, se midieron exactamente alícuotas de 5 mililitros de una disolución problema, una disolución de fenobarbital. O sea que en cada matraz he puesto 5 mililitros de una disolución de concentración desconocida. Bien, dice que se llevaron a medio básico, bueno, eso es literatura. A cada matraz se añadieron los siguientes volúmenes de una disolución patrón. Luego estoy añadiendo un patrón, añadiendo un estándar, adición estándar. Me dan la concentración del patrón, es 2 microgramos mililitros de fenobarbital, que es la sustancia que nos interesa en este caso, y nos dicen los mililitros que se añadieron de patrón. Al primer matraz no se le añadió nada, 0, al siguiente 0,5, al siguiente 1, al siguiente 1,5 y al siguiente 2 mililitros de disolución patrón. Finalmente, esos matraces de 50 mililitros se enrasan hasta el límite del aforo y se enrasan, se homogenizan y se mide la señal de esas disoluciones. Luego, claramente es un problema de adiciones estándar clásico, es decir, sin trampa ni cartón. En un ejercicio de adiciones estándar ya sabemos que damos por supuesta que hay una relación lineal entre la señal y la concentración, ¿vale? O sea que hay una relación lineal, y si esto es así, entonces se cumple que también hay una relación lineal entre la señal y el volumen de patrón añadido. Entre la señal y el volumen de patrón añadido. De manera que si nosotros representamos la señal obtenida frente a los distintos volúmenes de patrón, pues obtenemos una línea recta. Entonces, el primer objetivo en este tipo de ejercicios es determinar esta recta. Señal igual a la pendiente por la X. En este caso la X no es la concentración, como en la recta de calibrado. Esto no es una recta de calibrado. Esto es un problema de adiciones estándar. Y lo que viene en la X es la cantidad de patrón añadido. En este caso, volumen de patrón. Volumen de patrón. Más, esa es la X, más la ordenada en el origen. ¿Y para qué me sirve esto entonces? Bueno, pues esto me sirve porque a partir de esta pendiente y de esta ordenada podemos determinar la concentración de la muestra problema. Y sabemos que la concentración de la muestra problema será C sub X sería B, es decir, esta ordenada, por la concentración del patrón, partido M, esta pendiente, por el volumen de alícuota. Es decir, el mismo volumen de muestra problema que he puesto en todos los matraces. En este ejercicio me dicen que son alícuotas de 5 mililitros. He tomado 5 de disolución problema en el primer patrón, 5 en el primer matraz,
5 en el segundo, 5 en el tercero, 5 en el cuarto, por lo tanto es una constante, en este caso es 5 mililitros. Volumen de alícuota de disolución problema. Muy bien, entonces en el ejercicio que nos pide, pues en el apartado A nos dice obtenga por el método de mínimos cuadrados, o sea, hay que volver hacia aquí los cálculos de mínimos cuadrados, a través de ese método obtenga esta recta, la recta que relaciona la señal con el volumen de patrón. En el apartado B nos dice, a partir de esos valores obtenidos, calcule la concentración de la muestra problema. Es sencillamente aplicar esta fórmula que tenemos ahí. En el apartado C nos pide que determinemos cuál es la desviación estándar de esta concentración así obtenida. Eso ya vimos en su momento cómo se hacía y ahora lo vamos a ver también. ¿Cómo vamos a calcular la desviación estándar de la concentración si es un problema de adiciones estándar? Pues un problema de adiciones estándar ya vimos que la desviación de la concentración era igual a la desviación del punto de corte de la recta con el eje X, es decir, cuando la señal se hace cero, ¿vale? Es decir, la desviación de ese punto, y ese punto es el volumen de patrón cuando la señal vale cero, la desviación de ese punto por C sub P partido Vx. Así que si, hombre, C sub P y Vx lo conocemos, C sub P es la concentración del patrón, ¿vale? Que esa siempre la da el ejercicio, y Vx es el volumen de alícuota que ya hemos empleado aquí y que en nuestro ejercicio son 5 mililitros. Luego, si quiero saber la desviación de la concentración, lo único que tengo que calcular es la desviación de este punto, la desviación de ese punto. ¿Y cómo se calcula la desviación de ese punto? Pues la desviación de ese punto ya lo explicamos en otro ejercicio de adiciones estándar. La desviación de ese punto se calcula como SR, que es la desviación de la regresión, partido por M, que es la pendiente de la recta, por raíz de 1 partido por N, donde N, como siempre, es el número de puntos de la recta, N, más, más el valor medio de las I de la recta, elevado al cuadrado, el valor medio de las I elevado al cuadrado, partido la pendiente al cuadrado, M cuadrado, por SXX. ¿De acuerdo? De manera que en el cálculo de mínimos cuadrados sabemos perfectamente cómo calcular SR, tenemos el número de puntos, sabemos cuánto vale la media de I, tenemos la pendiente, que de hecho ya la hemos usado aquí se vuelve a usar al cuadrado, y hemos calculado SXX. Con lo cual puedo calcular la desviación de este punto. Lo que me dé ese valor lo sustituyo aquí. Lo multiplico por C sub P y divido por Vx, y eso me da la desviación de esta concentración. Claro, una vez que tengo la desviación de la concentración, la tengo ya calculada, pues el error absoluto de la concentración en adiciones estándar, pues va a ser 3 veces esa desviación estándar. Y una vez que tenga 3 veces desviación estándar, que es el error, ese error ya me va a decir hasta qué decimal podré expresar la concentración de la muestra problema, ¿vale? O sea que aquí en este esquema tenéis cómo se resuelve el ejercicio completo. Lo único que falta es hacer el cálculo propiamente de mínimos cuadrados. Voy a ir muy rápido, porque ya el método de mínimos cuadrados lo hemos visto en varios problemas. Entonces sencillamente os voy a indicar cómo sería la tabla, ¿vale? Los datos que nos da el ejercicio, antes de construir la tabla, los datos que nos da el ejercicio es la alícuota del problema, que nos dice que son 5 mililitros, y la concentración del patrón, que nos dice que es 2 microgramos de fenobarbital, que es la especie que estamos midiendo en este caso, microgramos por cada mililitro. Muy bien, bueno, pues ¿qué datos nos dan? Si quiero calcular la ecuación de la recta por mínimos cuadrados, yo tengo que saber quién es la X, y la X es el volumen de patrón añadido, y quién es la Y.
y la I es la señal. Entonces, como siempre, en la columna de la X, en nuestro caso el volumen de patrón, que está expresado en mililitros, nos dice el ejercicio que los volúmenes que añadimos de patrón es 0, al primero no se le añade nada de patrón, al segundo 0,5, al tercero 1, al cuarto 1,5 y al quinto 2 mililitros de patrón. Bueno, pues esos son los valores de X. Nuestra recta, la X, en adiciones estándar, el volumen de patrón, y la Y pues sería la señal del instrumento, que también nos la da el ejercicio y nos dice que el primer matraz dio una señal de 3,26, el segundo matraz dio una señal de 4,80, el tercer matraz de 6,41, el cuarto matraz de 8,02 y el quinto matraz de 9,56. Bien, y a partir de aquí ya es el cálculo que ya sabéis de sobra, es decir, aquí calcularía los valores de la X al cuadrado, aquí calcularía los valores de la Y al cuadrado y en la última columna calcularía los valores de X por Y. O sea, X por Y, aquí, X por Y, aquí, y así sucesivamente. Y al final, como siempre también, hacemos el sumatorio. Veo cuánto suman las X, cuánto suman las Y, cuánto suman las X cuadrado, cuánto suman las Y cuadrado y cuánto suman las X por Y. Con eso ya podemos calcular los parámetros que nos hacen falta, que yo voy a poner directamente el resultado final. SXX en este caso sale 2,5, SII en este caso sale 25,092, perdón, 0,0292 y SXI que sale 7,91, el valor medio de X, que sería esta suma entre 5, porque tengo 1, 2, 3, 4 y 5 valores, el valor medio de X, que sale 1, ¿vale? Y el valor medio de Y, que sale 6,410. 6,410. X tiene unidades, viene en milímetros, luego esto sería milímetros. Muy bien, y ya a partir de ahí sabéis perfectamente cómo calcular la pendiente y la ordenada. Voy a borrar el esquema que he hecho del ejercicio. ¿Cómo determinamos la pendiente y la ordenada que nos hacen falta? Pues sabemos que, como siempre, la pendiente es SXY partido SXX. Y en nuestro caso, al dividir SXY, que aquí lo tenemos, entre SXX, sale 3,164. Y la ordenada, como siempre, sería el valor medio de Y menos M por el valor medio de X. Sustituyendo los valores, que los tenemos ahí, Y media, X media y la pendiente que acabamos de calcular aquí, pues la ordenada sale 3,246. Muy bien, unidades. Como la recta es señal igual a una pendiente por volumen de patrón más la ordenada, yo sé que esto tiene que tener unidades de señal, porque es la señal, y por tanto este producto y este sumando tienen que tener unidades de señal. Señal y señal. Pues si no, no se podrían sumar para dar señal. Entonces, si esto tiene unidades de señal y el volumen de patrón está en mililitros, ¿qué unidades tiene la pendiente? Pues la pendiente tiene que poner las unidades de señal y tiene que quitar la del volumen, es decir, dividir por mililitros. De manera que mililitros se me vaya con mililitros y esto quede señal. Así que la pendiente, en esta recta de adiciones estándar, tendría unidades de señal partido en mililitros. Y la ordenada tiene unidades de señal. Perfecto. Con eso ya tendríamos la ecuación de la recta, y que sería el apartado A. Y el apartado B, o sea, si lo queréis escribir, ¿no? Pues señal sería igual a la pendiente 3,164 por la X, que es volumen de patrón,
más la ordenada, que es 3,246. Esta es la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los puntos experimentales de este problema de adiciones estándar. Muy bien. Ese es el apartado A. En el apartado B nos pide la concentración de la muestra problema. Ya hemos dicho que se calcula a partir de la pendiente y la ordenada de esta recta. Y entonces la concentración del problema será B por C sub P partido M Vx. B en este caso es 3,246 en unidades de señal, por la concentración del patrón, me la da el ejercicio, es 2 microgramos mililitro. 2 microgramos mililitro. Dividido la pendiente es 3,164, que tiene unidades de señal partido mililitro, que multiplica el volumen de alícuota, el volumen que se ha tomado en nuestro problema, que es el mismo en todos los matraces. En este ejercicio vale 5 mililitros. Entonces fijaos como aquí este mililitro se va con este mililitro, la señal se va con señal, y entonces efectivamente las unidades de concentración van a venir dadas en las unidades en que me viene dada la concentración del patrón. Me lo han dado en microgramos mililitros, pues en eso va a dar. Al hacer este cálculo resulta que la concentración sale 0,4104 microgramos mililitro. Muy bien, esa es la concentración del problema. ¿Qué fiabilidad tiene? Pues eso es lo que me pregunta el apartado C. Tenemos que determinar cuál es la desviación estándar de esa concentración, y una vez que conozcamos la desviación estándar ya nos pide el apartado D, nos pide que expresemos correctamente el resultado final, es decir, que expresemos correctamente el resultado de la concentración de la muestra problema. Así que vamos a calcular la desviación estándar. Voy a borrar la tabla. Bien, desviación estándar. Bueno, pues lo primero que tenemos que, ya hemos dicho, lo he escrito en el esquema, la desviación estándar de la concentración, en este tipo de ejercicio de edición estándar, se calcula como la desviación del punto de corte de la recta con el eje X por C sub P partido Vx. Y esta desviación, la desviación del punto de corte de la recta con el eje X, se calcula como, lo hemos escrito antes, S partido por M de 1 partido por N más el valor medio de I elevado al cuadrado partido M cuadrado SXX. Muy bien. Bueno, pues empezamos por aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? M ya lo tenemos, porque M es la pendiente. N es el número de puntos, en nuestro caso son 5. Bien, el valor medio de I lo hemos calculado antes, estaba aquí escrito, y SXX también lo teníamos calculado. Luego, el único cálculo adicional que tenemos que hacer en este caso es la desviación de la regresión, SR. Aplicamos el cálculo de SR, que es seguir la fórmula de siempre, que es SII menos M cuadrado SXX partido N menos 2. Sustituyo los valores, N vale 5, M vale 3,164, está elevado al cuadrado, SXX lo que habíamos escrito antes, SII lo que habíamos escrito antes, hacemos la raíz cuadrada y SR sale, cuando hacéis esos cálculos, que os aconsejo que los hagáis. Claro, yo aquí estoy omitiendo muchos cálculos justamente para que los hagáis vosotros y comprobéis que sabéis hacerlo y que os sale bien. Bueno, pues la desviación de la regresión sale 0,02556. Muy bien. Una vez que tenemos esto, bueno, pues esto lo usamos para calcular la desviación del punto de corte. Y la desviación del punto de corte sería, por tanto, SR 0,02556 partido la pendiente, que es 3,164,
por la raíz de 1 partido por n, n es el número de puntos, tenemos 5 puntos, hemos preparado 5 matraces, hemos añadido 5 volúmenes diferentes de patrón, más el valor medio de i, que salía 6,410, elevado al cuadrado. Ojito con estos cuadrados que se os olvida, que los veis en la fórmula y después se os olvida elevar al cuadrado, y directamente multiplicáis m por esto y sale mal, ¿vale? Elevado al cuadrado por, perdón, estaba aquí, que este valor medio está elevado al cuadrado, y que a veces se os olvida esos cuadrados, dividido la pendiente, que es 3,164 elevado al cuadrado, por sxx, que en este caso era 2,5. Bien, y al hacer este cálculo resulta que la desviación en el punto de corte de la recta con el eje x, la desviación estándar es 0,011. Perfecto. Pues 0,011, ya tengo este valor, que es este de aquí. Así que ya solo tengo que sustituir este valor aquí, multiplicar por c sub p, dividir por vx, y eso me da por fin la desviación estándar de la concentración del problema, que es lo que me interesa, para ver cómo es de fiable la concentración que he obtenido. Así que la desviación de la concentración sería la desviación del punto de corte, que me ha salido 0,011, por la concentración del patrón, que es 2, dividido Vx, que es 5. Bien, y cuando hacemos eso, esto sale 0,00439. Tienen las mismas unidades que la magnitud, en este caso la desviación de la concentración, luego tienen las unidades de microgramos mililitros. Bien, esa sería la desviación estándar de esta concentración. Para que ese valor me sea útil, lo que tenemos que hacer es calcular el error absoluto. Voy a borrar aquí. Y entonces, el error absoluto, ya sabemos que si queremos el 99% de certeza, lo determinamos como 3 veces desviación estándar. Así que el error absoluto de la concentración sería 3 veces desviación estándar, es decir, 3 por 0,00439. Y eso hace que el error salga 0,01315. Muy bien, esto ya es el error. ¿Con cuántas cifras se puede expresar el error? Con una, solo con una, salvo que esa única cifra sea un 1, en cuyo caso cojo la siguiente, sea cual sea, y me paro. Así que aquí la primera cifra que aparece es un 1, con lo cual tengo que coger la siguiente y ahí me paro. Como el primer número que voy a cortar, voy a separar, es un 1, pues no hace falta redondear y tendría 0,013. O sea que el error es 0,013. ¿Qué implica ese error? Si este es el error que estoy cometiendo, significa que el error me permite llegar hasta un 2, 3, hasta el tercer decimal. Así que me vengo a mi concentración, que era esta, y digo, a ver, 1, 2 y 3. Así que el error me permite llegar solo hasta el tercer decimal. Como esto es un 4, lo puedo omitir. Y entonces el resultado final se expresaría de modo correcto, y esto es importantísimo siempre, saber expresar el resultado final de un modo correcto, sería 0,410, y ojito que ese 0 lo ponemos porque ese 0 es una cifra significativa, por muy 0 que sea, es una cifra, con lo cual estoy seguro que es un 0, por tanto lo pongo, más menos el error, 0,013, ¿veis? Aquí llega hasta el tercer decimal, igual que aquí, hasta el tercer decimal, y seguido de las unidades, que en este caso la concentración viene en microgramos mililitros. Este sería el modo correcto de expresar el resultado final de nuestra medida, ¿vale? Microgramos de fenobarbital, en este caso, que es lo que estábamos determinando con nuestro dispositivo instrumental. Y con esto, pues habríamos terminado un ejercicio típico de adiciones estándar. Vamos a hacer un último ejercicio de ejemplo de este tema de introducción general al análisis instrumental. Este último ejercicio que he llamado ejercicio 1.24
es un ejercicio de recta calibrado, es decir, que preparamos disoluciones de concentración conocida de la especie que me interesa, en este caso metilvinilcetona, distintas concentraciones a partir de un patrón y por tanto he preparado disoluciones de un patrón externo. Y a continuación a cada una de esas disoluciones medimos la señal, con lo cual podemos establecer la relación entre la señal que da el instrumento y la concentración de mi especie. Y de ahí, una vez que saquemos esa ecuación, la ecuación de la recta que mejor se ajusta a la relación de señal-concentración, pues entonces esa es la recta de calibrado. Hemos calibrado, por tanto, el dispositivo cuando tengamos eso y a partir de esa recta, midiendo la señal de alguna disolución problema que tenga metilvinilcetona y que no tenga problemas de efecto de matriz, pues podré medir la señal de esa disolución problema y interpolarla en la recta de calibrado. Además, gracias a la utilización del método de mínimos cuadrados y el cálculo de las desviaciones estándar, podemos también determinar la desviación estándar que estamos cometiendo en la concentración del problema y, por tanto, el error, estimar el error que estamos cometiendo en el problema y de esa manera podemos expresar de modo correcto el resultado final, que sería la concentración más menos el error seguido de las unidades. Muy bien, pues empezamos. En este caso, ya hemos dicho, estamos interesados en una especie que es la metilvinilcetona. Usamos una técnica de cromatografía, con lo cual la señal que obtenemos es el área de un pico en un cromatograma. Ya os expliqué, creo que fue en el primer ejercicio de ejemplo que hicimos, efectivamente también era un pico cromatográfico. En aquel momento estábamos interesados en el isooctano de una mezcla de hidrocarburos. Y vimos que efectivamente la señal de salida en un cromatógrafo, ¿no? Pues es, no veo nada, y a partir de un momento determinado empieza a salir mi especie, veo cómo sube la señal y cómo baja cuando ya la especie se ha terminado y hasta que vuelve a cero. Entonces el área que describe esa curva, ese pico, sería la señal. Pero bueno, me da igual, es decir, puede ser el área relativa de un pico en un cromatograma, como puede ser la intensidad de fluorescencia, la intensidad de emisión en una técnica de llama, la absorbancia o cualquier otra señal de cualquier otra técnica. En este caso es el área de un pico, de un cromatograma. Pues bueno, pues estupendo, en cualquier caso es la señal. Entonces los datos iniciales, como no puede ser de otra manera en una recta de calibrado, son la concentración, en este caso de metilvinilcetona, expresado en milimolar, es decir, milimol litro, milimolar. Esas concentraciones son 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 y 5,5. Estas son las disoluciones que yo he preparado a partir de un patrón, por tanto, concentración perfectamente conocida. Y la señal que obtengo, que en este caso resulta que es un área de un pico en un cromatograma, pero me da igual, podría ser cualquier otra señal. Lo importante es que haya relación lineal entre la señal y la concentración. Y me dicen el ejercicio que lo suponga así, en el apartado A, ¿no? Se supone relación lineal de las variables entre sí, entre señal y concentración. Muy bien. ¿Y qué señales se obtuvieron? Pues para esta concentración la señal fue de 3,76, me dan igual las unidades, 1,50 fue 9,16, para 2,50 15,03, para 3,50 20,42, para 4,50 25,33 y para 5,50 31,97. Bueno, pues estos son los datos que tenemos. En una recta calibrado lo que tenemos que hacer es buscar la relación, ya lo sabemos, eso es calibrar el instrumento entre la señal que da el instrumento y la concentración de la especie. Tenemos una recta.
que tendrá esta forma. La señal será una pendiente por la concentración más la ordenada en el origen. Bien, nuestro primer objetivo es determinar esta recta, y es lo que nos pide en el apartado A, por el método de mínimos cuadrados. En esta recta, la Y es la señal, como siempre, ¿no? La X es la concentración, por tanto, esto es la X, esto es la Y, y ahora, por el método de mínimos cuadrados, yo ya no lo voy a hacer, sabéis cómo se hace. Habría que construir aquí una columna con los valores de las X al cuadrado, este valor al cuadrado, este valor al cuadrado, otra columna con los valores de las Y al cuadrado, y otra columna con los valores del producto de X por Y, X por Y, X por Y, y voy rellenando eso. Y finalmente, sumarlos. Sumo cuánto suman las X, cuánto suman las Y, cuánto suman las X cuadrado, la Y cuadrado y las X por Y. Con esos valores de los sumatorios podemos calcular los parámetros que necesitamos en los cálculos de mínimos cuadrados. Y ya lo hemos visto en otros ejercicios. Primero SXX, que ya sabemos la fórmula, la voy a escribir de nuevo, pero por última vez, ¿no? Sería la suma de las X cuadrado menos la suma de las X elevado al cuadrado partido por n. Si eso lo aplicamos a nuestro caso, veo cuánto suman las X cuadrado, lo pongo aquí. Veo cuánto suman las X y lo elevo al cuadrado y divido por n, que es el número de puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Bien, al sustituir los valores, en este caso sale 17,5. Al hacer el cálculo similar para el parámetro SII, lo hacéis vosotros por vuestra cuenta, sale 543,585. Y el XI, SXI, sale 475. Bien, esos son los parámetros, SXX, SII, SXI, y necesitamos también el valor medio de X y el valor medio de Y. El valor medio de X pues será la suma de X entre 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entre 6, y el valor medio de Y pues lo mismo, pero por las Y. El valor medio de X sale 3, tiene unidades porque la X en la concentración está expresado en milimolar, y el valor medio de la Y, la señal, sería 17,612. ¿En qué unidades? Pues las unidades de señal. No me las dan, tampoco me importa, ¿vale? Las unidades que tenga la señal. A partir de ahí, pues ya podemos calcular la pendiente y la ordenada. Y por tanto, con eso ya tendríamos lo que nos pide el apartado A, que es la recta de calibrado. Entonces la pendiente, ya lo sabemos, es el cociente entre SXI y SXX. En nuestro caso particular, SXI sería 97,475 y SXX sería 17,5. De manera que al hacer ese cociente nos sale que la pendiente de la recta que mejor se ajusta a mis puntos es 5,57. La pendiente tiene unidades, ya lo hemos hecho en otros ejercicios, ¿no? Si la señal tiene, pues eso, unidades de señal, y es igual a una suma, pues las dos cosas que se están sumando, los dos elementos que se suman, tienen que tener unidades de señal, si no, no se podrían sumar. Así que este producto tiene, en global, tiene unidades de señal y la ordenada tiene unidades de señal. Para que este producto tenga unidades de señal, dado que la concentración tiene unidades de milimolar, pues la pendiente tendrá que tener aquellas unidades para que haga que al multiplicarla por C me quede solo unidades de señal. Por tanto será señal en el numerador, para que quede la señal, y milimolar en el denominador. De esa manera, milimolar se me va con milimolar y me queda unidades de señal. Así que la pendiente tiene unidades de señal partido concentración, en este caso señal partido milimolar. Ya tenemos la pendiente. Y la ordenada la calculamos como siempre, es el valor medio de Y
menos m por el valor medio de x. Sustituyendo los valores que conocemos, el valor medio de y nos había salido 17,612 menos la pendiente, que es 5,57, por el valor medio de x, que es 3. Y eso hace que la ordenada salga 0,9017. Y como es la ordenada en el origen, la ordenada tiene unidades de señal. Fantástico. Bueno, pues con eso habíamos respondido al apartado A. Ya tendríamos la recta que mejor se ajusta. Si queréis escribirla, pues nos quedaría que la señal es igual a la pendiente, que es 5,57, que multiplica la x, que es la concentración, más la ordenada, que es 0,9017. Esta sería la recta de calibrado, porque efectivamente establece la relación entre la señal que me da mi instrumento y la concentración que hay en disolución de la especie que nos interesa, en este caso el metilvinilcetona. Fantástico. Vale, pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos la desviación estándar de la pendiente y de la ordenada. No nos piden que la expresemos correctamente ni nada de eso, con lo cual solo me piden que calcule la desviación estándar. No tengo que calcular después los errores ni expresarlo correctamente. Solo me pide que calcule la desviación estándar de la pendiente y de la ordenada. Bueno, borro la tabla. Y seguimos con los cálculos de desviación. Para los cálculos de desviación estándar, incluida la desviación estándar de la concentración, que es la que más nos interesa, para cualquiera de las desviaciones estándar, la pendiente, la ordenada, la concentración, siempre hay que calcular primero la desviación de la regresión. Entonces calculamos la desviación de la regresión, SR. Tiene una fórmula, insisto una vez más, en que no tenéis que saberlas de memoria, sino solo saber utilizarlas. Yo os daré un formulario donde vienen recogidas estas fórmulas. Partido n menos 2. Entonces lo aplicamos a nuestro caso. S y I, pues este es el valor. M, que es la pendiente, este es el valor elevado al cuadrado, por SXX, que este es el valor, 17,5, dividido n menos 2. N es el número de puntos, en este caso es 6. Luego 6 menos 2, esto estaría dividido por 4. Y a eso le hacemos la raíz cuadrada. Sustituimos todos los valores y al hacer el cálculo, SR sale 0,4030. Muy bien. A partir de la desviación de la regresión, podemos calcular tanto la desviación estándar de la pendiente como de la ordenada. Así, la desviación estándar de la pendiente, de n, es siempre la desviación de la regresión partido por la raíz de SXX. SR lo tenemos aquí y SXX lo tenemos aquí. De manera que hago ese cálculo y la desviación de la pendiente, eso lo hacéis por vuestra cuenta y comprobáis que os sale bien, sale 0,0963. Y nos piden también la desviación de la ordenada. La desviación de la ordenada, SB, que se calcula a través de la fórmula de siempre, que es la desviación de la regresión por la raíz de 1 dividido n, es el número de puntos, menos lo que sume la columna de las x, lo elevamos al cuadrado, dividido lo que sume la columna de las x cuadradas. Bien. Esos son valores que tenemos de la tabla que teníamos aquí al principio, ¿vale? Esos valores los tenemos, N6, el número de puntos, SR lo hemos calculado aquí, y haciendo esta operación nos sale que la desviación de la ordenada, en este caso, es 0,3326. Muy bien, pues eso es lo que nos pedía el apartado B, de este ejercicio, la desviación estándar de la pendiente, la desviación estándar de la ordenada. En el apartado C ya pasamos a resolver una disolución en problemas, que para eso he obtenido la recta calibrado, para que ahora, midiendo la señal de una disolución desconocida, que contiene metilvenilcetona,
midiendo la señal de esa muestra desconocida, sustituyo aquí y puedo saber qué concentración hay en esa muestra desconocida. Es lo que nos dice el apartado C. Se midieron dos muestras problemas distintas de metilvenilcetona, obteniendo dos áreas relativas. Áreas relativas es la señal, en este caso la señal es el área relativa del pico, con lo cual dos señales. Una señal de la primera disolución es 6,3 y de la otra disolución es 27,5. Son dos valores de señal que lo único que hay que hacer es sustituir en la recta de calibrado para saber cuáles son esas concentraciones. Es lo que nos pide el apartado C. Entonces, voy a borrar aquí, esto ya lo tenemos. Borramos aquí, dejo la recta de calibrado ahí abajo y vamos a obtener las concentraciones de las disoluciones problema. ¿Ok? Muy bien. Lo único que hay que hacer para eso es despejar de aquí la concentración, o sea que la concentración, esto pasa restando, sería la señal que me dé el instrumento menos 0,9017, que es lo que pasa restando, y dividido por la pendiente, que es 5,57. Así que solo hay que sustituir aquí el valor de la señal. Entonces, para la primera muestra problema, la señal salió 6,3. 6,3. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyendo aquí, 6,3 menos 0,917 dividido 5,57 nos da que la concentración es 0,9692. 9692. Tiene unidades porque estamos expresando la concentración en milimolar. En este momento no sabemos cómo de fiable es ese resultado, es decir, yo no sé hasta qué decimal me puedo fiar, no lo sé. Para eso tendríamos que calcular la desviación estándar de la concentración, con ella calcular el error y a partir de ella sí que sabría hasta qué decimal me puedo fiar. Eso nos lo pedirá en los apartados D y E, ¿vale? D y E. Pero de momento, en este apartado en el que estamos, el apartado C, me piden sencillamente la concentración. Muy bien, pues para la primera muestra que da esta señal, le corresponde esta concentración. Y para la segunda muestra, le mido la señal y se ve que está más concentrada, porque la señal sale 27,5. Entonces, al sustituir aquí, 27,5 menos 0,2 dividido entre 5,57, la concentración que le corresponde es 4,7753 milimolar. De nuevo, no sabemos qué fiabilidad tiene esta concentración. Tendremos que calcular la desviación estándar y con ella el error, y a partir de ella sí sabría hasta qué decimal puedo expresar el resultado. Con esto habremos respondido al apartado C. El apartado D nos dice, suponga que los valores de las áreas del apartado C, o sea, las señales, ¿no?, que acabamos de usar, 6,3 y 27,5, suponga que esas señales son resultados de una única medida. Eso es una primera suposición, ¿vale? Así como de una media de 4 medidas. O sea, me dice, imagine que esto es fruto de una única medida. He medido la muestra y me ha salido 6,3. Ese es un primer escenario. Y me dice, imagine un segundo escenario en el que este valor de 6,3 en realidad es que he medido 4 veces, nos dice el ejercicio, 4 veces, he medido 4 veces la muestra y he hecho la media. Y la media me ha salido 6,3. Luego, ese 6,3, en este segundo escenario, sería la media de 4 medidas repetidas, ¿vale? Esos son los dos escenarios que nos piden que consideremos. Calcule en ambos supuestos la desviación estándar absoluta y relativa para las muestras. Bueno, yo el ejemplo lo voy a hacer con la de 6,3. Se haría exactamente igual con la de 27,5. Pero eso os lo dejo como ejercicio para vosotros, ¿eh? Yo el cálculo lo voy a hacer para la muestra de 6,3 y vosotros lo podéis hacer también para la muestra de 27,5. Y así os entrenáis en el uso de estas ecuaciones. Voy a borrar aquí. Bien, ¿cómo calculamos la desviación estándar de una concentración que hemos obtenido
de una recta de calibrado, es decir, de una concentración que hemos obtenido como fruto de medir la señal de un problema y utilizando la recta interpolar. ¿Cómo de fiable es esta concentración así obtenida? Que es sencillamente sustituir aquí la señal y despejar la concentración. Bueno, pues la desviación de esta concentración así obtenida sabemos que tiene la siguiente forma. Es la expresión general que sería SR partido M. SR es la desviación de la regresión, que la hemos calculado antes, la tenemos aquí. M es la pendiente de la recta, que la conocemos, que multiplica a la raíz de 1 partido por M, M mayúscula. ¿Qué es esa M mayúscula? Pues la M mayúscula es el número de veces que he repetido la medida de la muestra problema. ¿Vale? A nosotros nos han dicho que consideremos dos escenarios. En el primer escenario he medido una única vez, luego M sería 1, y en el segundo escenario resulta que esa muestra la he medido 4 veces repetidas y he hecho la media. En ese segundo escenario M sería 4. He medido la misma muestra, la muestra problema, 4 veces. M es 4. Muy bien. Más 1 partido por N, donde N es el número de puntos de la recta. En nuestro caso tenemos 6. Hemos preparado 6 disoluciones, tenemos 6 puntos. Luego N sería 6 en cualquier caso, más la señal del problema, ¿vale? La señal del problema, en nuestro caso estamos considerando una señal de 6,3, menos el valor medio de la I de la recta, que eso lo habíamos calculado al principio. Esta diferencia la elevo al cuadrado y dividimos por la pendiente de la recta al cuadrado, la pendiente de la recta de calibrado al cuadrado por SXX, que también lo habíamos calculado al principio. Muy bien. Luego, si os fijáis, todos los valores los tenemos. SR lo hemos calculado, M es la pendiente, N es el número de veces que he medido la muestra problema y que he promediado, ¿vale? N es el número de puntos de la recta, la señal del problema, la media de las I, M la pendiente de la recta de nuevo al cuadrado y SXX. Bien, ¿qué es lo único que cambia? ¿Qué es lo único que cambia en los dos escenarios que me plantean? Bueno, pues si el primer escenario es que esta señal de 6,3 es fruto de una única medida, pues en ese caso M sería 1. En el segundo escenario, ese 6,3 en realidad es la media de 4 medidas repetidas. He medido 4 veces la señal del problema y el promedio sale 6,3. Luego aquí tendría un 4 en ese caso. El resto de valores son todos los mismos, porque el número de puntos de la recta sigue siendo 6, SR es el que, la pendiente es la que, la pendiente SXX, la señal del problema 6,3 en ambos casos, la media de I es la misma. Luego, lo único que cambia de un escenario a otro es que M vale 1 en un escenario y vale 4 en el segundo escenario, ¿vale? Es lo único que cambia. El resto de valores los tenemos. Bien, entonces os voy a poner cuánto sale la desviación para M igual a 1, es decir, la señal es fruto de una única medida. Para M igual a 1, la desviación estándar sale 0,0857. 0,0857. ¿Vale? Nos piden también la desviación estándar relativa. Bueno, pues la desviación estándar relativa sabemos que es nada más que comparar la desviación estándar con el valor al que acompaña. ¿A quién está acompañando esta desviación? A la concentración. Es la desviación de la concentración. Luego comparo la desviación con la concentración. En nuestro caso la concentración es 0,9692. ¿Vale? Comparo con la concentración. En nuestro caso, por tanto, la desviación es 0,0857 dividido en la concentración, que es 0,9692. ¿Ok? Como tiene las mismas unidades, tanto la desviación como la concentración se me va y esto sale sin unidades. Por tanto, es en tantos por 1. Si lo multiplicara por 100, pues sería tanto por 100. Y en este caso sale 0,0884.
¿De acuerdo? Es decir, si multiplico por 100, pues eso, un 8,8, un 9%. Un 9%. Perfecto. Bueno, pues ya sé que la desviación en la concentración que tengo es un 9%, en ese caso. Ahora vamos a ver qué ocurre si el valor de la señal que he sustituido en la recta en realidad no es fruto de una sola medida, sino que he repetido 4 veces la medida y he hecho una media. Entonces, en ese caso, m sería 4. El resto sería absolutamente igual. Entonces, al hacer los cálculos, para m igual a 4, la desviación que obtenemos en la concentración es 0,0584. 584. Y la desviación relativa, pues sería comparar la desviación con la concentración. Es decir, la desviación nos ha salido en este caso 0,0584 y la concentración es 0,9692. De donde, al hacer esa división, esto sale 0,0603, multiplicando por 100, un 6%. Aquí arriba teníamos un 9% y aquí abajo tenemos un 6%. Ha disminuido el error, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ahora la señal que he sustituido ahora es más segura. He medido 4 veces y he promediado. Entonces, como ese valor que estoy sustituyendo en señal es más seguro, hace que también la desviación que cometo sea menor, el error que cometo sea menor, la incertidumbre sea más pequeña. Hemos bajado de un 9 a un 6%. Muy bien. Bien, del mismo modo se haría, que también lo pide el ejercicio, para 27,5. Lo único que cambiaría es que ahora la señal del problema es 27,5. ¿Vale? El resto es igual. N, SR, M, etcétera, es todo igual. Solo que la señal del problema ahora es 27,5. Y supongo de nuevo los dos escenarios, para m igual a 1 y para m igual a 4. Y así calcularía las desviaciones estándar y las desviaciones estándar relativas. Eso lo dejo como ejercicio para vosotros. Y pasamos al apartado E. El apartado E nos dice: exprese correctamente el resultado final del análisis de ambas muestras. ¿Vale? Bien, pues voy a borrar en la parte de la izquierda. Para expresar de modo correcto el resultado final, sabemos que necesitamos el valor de la media, o el valor que hemos determinado, en este caso la concentración, que es lo que quiero medir. Sé cuánto sale la concentración. En el primer caso es 0,9692 y en el segundo caso es 4,7753 milimolar. Sé cuánto es la concentración. Pero para expresarlo correctamente, a cada uno de esos valores tengo que añadirle un más menos el error. Y después seguido de las unidades. Y ese error, que solo se puede expresar con una única cifra, salvo que sea un 1, en cuyo caso se coge también la siguiente, y ahí se para, pues ese error me va a determinar hasta qué decimal puedo expresar de modo fiable la medida de la concentración. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito? Como el valor de concentración lo tengo, lo que tengo que calcular es el error. ¿Y cómo se calcula el error? Bueno, pues si quiero una certeza del 99%, eso implica que el error absoluto es aproximadamente 3 veces la desviación estándar. 3 veces la desviación estándar. Y es como vamos a estimar el error en nuestro caso. Así que yo lo voy a hacer solo, porque sería siempre exactamente igual, lo voy a hacer para este caso. ¿De acuerdo? Es decir, la señal que me ha dado la disolución problema es 6,3, que corresponde por tanto a esta concentración, y esa señal es la media de 4 medidas repetidas, ¿vale? En cuyo caso esta es la desviación estándar. Bueno, pues en ese caso el error absoluto sería 3 veces la desviación estándar, que es 0,0584, y eso sale 0,18. Bien, tiene las mismas unidades que la magnitud. En este caso estoy midiendo concentración, es por tanto la desviación de la concentración y el error de la concentración. Luego tendrá unidades de concentración, que nosotros lo estamos expresando en milimolar. Bien,
Como veis, el error se expresa solo con una cifra, salvo que sea un 1, en cuyo caso se coge la siguiente. Por eso he puesto 0,18. 0,18. Perfecto, pues ahora puedo expresar correctamente el resultado final. La concentración de esta muestra problema, que he hecho de esta manera, sería el valor de la concentración expresado hasta donde me permita el error. Y el error se ha quedado en el segundo decimal. El error se ha quedado en el segundo decimal. Así que en mi concentración sé que me voy a tener que quedar en el segundo decimal, porque ahí es donde está el error. De ahí en adelante ya no estoy seguro de esas cifras que estoy escribiendo, no tengo ninguna seguridad. Con lo cual me paro ahí. Pero como me paro ahí y la cifra siguiente es un 9, pues tengo que redondear y entonces quedaría 0,97. Tendría que la concentración sería 0,97 más menos 0,18, este es el error que estamos cometiendo, seguido de las unidades, milimolar. Así quedaría perfectamente expresado el resultado de nuestra determinación experimental. Resulta que en esa muestra problema yo te digo que hay una concentración de metilvinilcetona de 0,97 milimolar, con una incertidumbre de más o menos 0,18. Más o menos 0,18. Pues esa es la determinación que hemos hecho, ¿vale? Si hiciéramos el mismo cálculo para expresar de modo correcto el resultado para la segunda muestra, ¿vale? Yo he calculado, eso lo he dejado como ejercicio para vosotros, que la desviación estándar cuando esta señal 27,5 es la media de 4 medidas repetidas, la desviación estándar sale 0,0559, ¿vale? Entonces en ese caso podría calcular el error absoluto, que sería 3 por esa desviación, 0,0559, y eso sale 0,17, ¿vale? 0,17. Y el modo correcto de expresar la concentración, como estoy en este caso, la señal 27,5 le corresponde esta concentración. El error se me ha quedado, que tiene unidades de concentración, porque es el error de concentración, se me ha quedado también en el segundo decimal. Luego la concentración solo podré expresarla hasta el segundo decimal, y aquí tengo que cortar. Como es un 5, hay que redondear, sería 4,78. Así que la concentración de la segunda muestra sería 4,78 más menos el error, 0,17, seguido de las unidades, milimolar. Este sería el modo correcto de expresar el resultado para la determinación de la concentración en la segunda muestra problema, la que tiene una señal de 27,5, que he considerado que esa señal es la media de 4 medidas repetidas. Me daría esto. Yo le diría al cliente, o quien corresponda, le diría: mire usted, en esa disolución que usted me ha dado, la concentración es de 4,78 y tengo una incertidumbre de más o menos 0,17. 0,17 arriba, 0,17 abajo, en unidades de milimolar. Ya está, ese es el resultado de mi análisis. Ya con eso, pues usted trabaja o hace lo que quiera. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues este es el último ejercicio que hacemos de ejemplo de este tema 1.